Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema denominado Tiahuanaco, tierra de guanacos. A partir del momento, solo vas a observar la pizarra y escuchar la explicación. Gracias. Muy bien, cultura tiahuanaco, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Acá observamos el mapa del Perú y acá vemos sombreado el lugar donde se desarrolló la cultura tiahuanaco. Muy bien, ubicación de la cultura tiahuanaco en la meseta del Collao. Meseta del Collao. ¿Dónde queda ese lugar? Acá, justamente acá. ¿No es cierto? Comprende territorio de Perú y Bolivia. Territorio de Perú y Bolivia, ¿no? Una característica de la meseta del Collao es un lugar que tiene bastante ichu. ¿Y qué es el ichu? Es el pasto. Por lo tanto, era un lugar muy bueno para la ganadería, ¿no es cierto? ¿La ganadería de qué? De auquénidos, como la llama, la alpaca, los guanacos. De ahí viene entonces el término de tiahuanaco, guanacos. Muy bien. Cronología. ¿Durante qué tiempo se desarrolló esta cultura? Durante los años 200 hasta el año 1000 después de nuestra era. ¿No es cierto? Acá está el año 0. Muy bien. ¿A qué periodo cultural pertenece? Al segundo horizonte o también llamado horizonte medio. Segundo horizonte o también llamado horizonte medio. Muy bien. Ahora, una característica fundamental de los tiahuanaco, que fueron grandes colonizadores, ¿no es cierto? Y justamente la colonización se notó a través del control de los pisos ecológicos o también el control de los pisos verticales, ¿no es cierto? ¿En qué consistía ese control de los pisos verticales? Era una economía colonizadora, a través del cual los tiahuanaco aseguraban la cosecha de diversos productos que eran necesarios para su alimentación. Tenían entonces colonias en la región costa, en la cual podían obtener, ¿no? Por ejemplo, peces y frutas. En los valles, de los cuales podían obtener el algodón y el maíz. En la sierra podían obtener papa, quinoa y otros más. En el antiplano, ¿no es cierto? Los auquénidos. Y en la selva, oca y muchas frutas. Entonces, de esa manera, con esa economía agrícola, los tiahuanaco podían tener alimentos de todas las regiones. Entonces, eso es el control de los pisos verticales en Tiahuanaco. Ahora, algo que tenemos que tener presente es la ubicación de esta cultura. Se ubicó aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar. Acá. ¿Y qué podemos decir de esta región? Lo que podemos decir es que es una región muy difícil. Frío, seco, grandes nevados. ¿No es cierto? Entonces, lo cual no le permitía desarrollar adecuadamente su agricultura. Es así que en su organización económica, para poder desarrollar una buena agricultura, tuvieron que crear grandes técnicas agrícolas. Una de ellas van a ser los guaru guaru. Los guaru guaru eran chacras levantadas, lo cual les permitía, ¿no?, poder cultivar en ese clima tan difícil que tenían. También encontramos los andenes, ¿no es cierto? Los andenes eran terrazas, ¿no?, ubicadas en las faldas de un cerro, lo cual le permitía poder utilizar todo el espacio necesario para sus cultivos, ¿no? Y las lagunas artificiales o también llamadas cochas, en las cuales almacenaban agua para poder regar sus cosechas. Entonces, de esa manera, con estas técnicas, la economía agrícola estaba
estaba desarrollada, ¿no? También vamos a ver que se desarrollaron en la ganadería y también en el comercio. ¿Cómo era su sociedad? Una sociedad de clases, ¿no es cierto? Tenía un estado teocrático, teocrático es religioso, teocrático, ¿no? Militar y colonizador. Entonces, muy bien, la forma como ellos, ¿no? Y tuvieron sus colonias fue de manera pacífica, mediante acuerdos, mediante tratos. Entonces ellos llegaban a poder tener colonias, como te estaba mencionando, en diversas regiones, ¿no es cierto? Es así también como ellos aseguraron su alimentación en base a la conservación de alimentos. Por ejemplo, ellos fueron los que crearon, pues, el charqui, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes en algún momento han consumido charqui. ¿Qué es el charqui? Simplemente es carne seca, ¿no? Carne seca, la cual permitía de que ellos pudieran conservar sus carnes por durante periodos largos. También ellos fueron los que elaboraron el chuño. También es la deshidratación de la papa, a través del cual también ellos aseguraban que se preservara este alimento durante mucho tiempo. Muy bien, en su organización religiosa, entonces vamos a ver que tenían una religión politeísta, pero sin embargo tenían un dios principal, que era el dios de las varas. Dios de las varas, dios de los báculos, también se le conoce como el dios llorón, ¿no? Y es el dios Huiracocha. Muy bien. Ahora, en la expresión artística desarrollaron una muy buena cerámica polícroma, utilizaron varios colores, básicamente el negro, el rojo y el anaranjado. ¿No es cierto? Su cerámica también era pictórica, con muchos diseños, ¿no es cierto? Y una cerámica representativa es el quero, que era un vaso ceremonial, ¿no? Que utilizaban los tiahuanacos. En la arquitectura, vamos a ver entonces que sus construcciones, ¿no? Tenían una forma piramidal, escalinada, ¿no es cierto? Y vamos a ver que utilizaban entonces las piedras. Y para poder unir las piedras y formar sus paredes, utilizaban unas grapas de bronce, ¿no? Muy bien, en la escultura, desarrollaron una muy buena escultura, ¿no? Su escultura era monolítica, hecha de una sola piedra, esculpían la piedra. Pero no cualquier piedra, era una escultura monolítica y megalítica. ¿Qué quiere decir eso? Grandes piedras, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, por ejemplo, ¿no? La estela de Bene, que mide aproximadamente, ¿no? 7 metros con 20 centímetros, ¿no? La estela de Ponce, que está midiendo 3 metros con 20. Muy bien, entonces eso es lo que podemos ver por el día de hoy de la cultura tiahuanaco. Gracias.